Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Vero. Saludo a Luis Carrero, analista en temas petroleros. La situación de la producción petrolera ecuatoriana está en picada, más con, además lo que está ocurriendo en la cuenca del río Coca por la erosión regresiva. Hay una fuerza mayor, han parado el oleoducto de crudos pesados. Ayer el ministro anunció que va en 10 días a reanudar operaciones. En fin, la crítica situación por la que está pasando el sector petrolero ecuatoriano, que incluso es la primera vez, si no me equivoco, en este periodo que sube el riesgo país y por un tema ajeno a la política. Buen día. Hola, buenos días. Un saludo cordial a los oyentes. Milton, permítame algunas cifras para ubicar en contexto el tema de la producción petrolera. En el año 2024, en el primer cuatrimestre, de enero a abril, la producción total del país fue de 58.7 millones de barriles versus 55.6 del año pasado. Es decir, hubo un incremento de 3.1 millones de barriles en los 4 primeros meses, que significa el 5.6%. De eso, Petroecuador produjo 47.7 en estos primeros 4 meses versus 45 millones del año pasado. Es decir, un incremento de 2.7 millones equivalentes al 6%. Esa es la realidad. O sea, obviamente que durante el mes de junio ha existido una reducción drástica por el tema de la suspensión de operaciones del OCP, pero una vez restablecido y conforme las declaraciones del ministro, en pocos días que se restablezca la operación de ese ducto, se entendería que la producción comience a ser normal en los términos que he señalado. Es más, Milton, para responder inclusive algunos comentarios que en algunos medios se realizan comparándonos con Colombia, permítame darle un par de cifras que nos ubican frente a Colombia en una realidad distinta a la que se manifiesta. En el último quinquenio, del 2019 al 2023, en el 2019 Petroecuador produjo 193, produjo 193 millones de barriles en el 2019. En el 2023 produjo 172 millones, es decir, redujo la producción en el quinquenio en 21 millones equivalentes al 11%. Colombia, a la que se nos pretende ubicar como el gran ejemplo a seguir, especialmente a Ecopetrol. Colombia produjo en el 2019 323 millones versus el 2023 con 283 millones. Es decir, que redujo su producción en 40 millones de barriles anuales. En definitiva, redujo un 12.4%, un porcentaje mayor que el que redujo el Ecuador en el mismo quinquenio. Esto, en definitiva, nos lleva, Milton, a una conclusión. Primero, el petróleo, la producción petrolera depende de las reservas, punto número 1. Punto número 2, depende de las inversiones que se realicen para mantener y con mayor razón para incrementar producción. La pregunta es, ¿qué han hecho los gobiernos de turno para incrementar las reservas? ¿Qué han hecho los gobiernos de turno para incrementar la producción como consecuencia de un incremento de reservas? Y lo que ni siquiera existe, doctor Carrera, permítame que le interrumpa, es una estabilidad en la empresa estatal petrolera. El cambio de gerentes de los últimos 2 años ha sido altísimo, es decir, no hay proyecto que salga, no hay planificación que se pueda hacer. Usted tiene toda la razón, Milton, pero esa es una pequeña parte del desastre institucional en el país, porque no se cumple lo que la Constitución dispone respecto de las empresas públicas. La Constitución otorga autonomía técnica, administrativa, económica, financiera a las empresas públicas, pero desde hace algún tiempo, prácticamente desde la vigencia de la actual Constitución, no se han respetado esas disposiciones. ¿Y quién ha gobernado? ¿Quién ha dirigido, en definitiva,
el sector hidrocarburífero en el país ha sido el Ministerio de Finanzas. Finanzas en función de los requerimientos de la caja fiscal, por un lado, y por otro lado, en función de los requerimientos de los multilaterales o de otros entes fuera del país. Entonces, en definitiva, el problema comienza por ahí. A ello, si suma usted que se coloca en el Ministerio de Energía a personas sin las debidas credenciales, tanto técnicas como morales, porque no hay que olvidarse que inclusive se estuvieron subastando los puestos de ministros y de gerentes de las empresas del sector. Digo, comienza por ahí y luego deriva obviamente en esa inestabilidad que usted acaba de señalar con acierto. Son las 8:54, estamos hablando con Luis Calero, experto en temas petroleros. Luis, buenos días. Quiero preguntarle, bueno, ¿qué expectativas tenemos respecto al tema de la producción petrolera que está en picada? Sí, sabemos que próximamente va a tener que cerrar el ITT. También tenemos este problema con OCP por esta erosión regresiva del río Coca, que se anuncia que tiene que construirse un bypass, pero hasta la fecha no se lo ha hecho y no se sabe cuándo se hará. Entonces, ¿qué podemos esperar de toda esta crisis que estamos viviendo? Verónica, buenos días. Mire, la crisis realmente se va a agudizar. Con las cifras que di hace un momento, estaríamos mejor al margen del problema de la suspensión por el OCP, que de pasada ya debería ser propiedad del Estado ecuatoriano. Digo, al margen de esa suspensión de un asunto coyuntural existe lo otro, y le dije que estábamos mejor en el primer cuatrimestre, mejor este año que el año pasado, pero la gran debacle se produciría el momento en el que se les ocurra, y digo se les ocurra a los del gobierno nacional, dar cumplimiento a una decisión ineficaz de la consulta sobre el ITT, sobre el bloque 43. Ineficaz porque simple y llanamente su cumplimiento no es posible físicamente. No es posible cumplir físicamente la disposición o el mandato de la consulta popular, porque en la consulta nos preguntaron a los ecuatorianos si estábamos de acuerdo con que el gobierno central dejase el crudo del ITT bajo el subsuelo. Repito, bajo el subsuelo. El crudo está en el subsuelo, pero migrarlo bajo el subsuelo no existe tecnología en el mundo. No existe. Entonces, responsablemente el gobierno nacional lo que debería hacer es notificar este particular a la Corte Constitucional dentro del proceso de seguimiento que está aperturado y notificarle esta imposibilidad, y para ello puede adjuntar informes que presentarían universidades nacionales, extranjeras, institutos especializados de todo el mundo que certificarían que no existe tecnología para migrar el petróleo del subsuelo bajo el subsuelo. Imagínese usted lo que significará para el país perder 55 mil barriles diarios, que en conjunto van a significar más de 1.200 millones de dólares al año. Pero el gobierno tiene la posibilidad de poner las cosas en orden con esta notificación a la Corte Constitucional. El tema, doctor Calero, es que el presidente en un momento dijo que estaría pensando en pedir incluso un tiempo de gracia para seguir operando el ITT, pero luego el presidente firmó el decreto 257 por el cual se crea un comité de ejecución de la voluntad popular del Yasuní ITT, es decir, ya creó este comité el presidente, que está integrado por el Ministerio de Energía, el Ministro de Ambiente, el Ministro de Economía, el Ministro de Ambiente, el Ministro de Economía, la Ministra de la Mujer y el gerente de Petroecuador o su delegado. Es decir, el presidente por decreto ejecutivo va en serio con el desmontaje y para del ITT. Milton, a veces se lanzan globos de ensayo y hay momentos políticos y momentos políticos, pero yo creo que siempre es posible y es deseable rectificar los errores, y peor aún los horrores, como este horror que cometió la Corte Constitucional al avalar una consulta que no tenía la posibilidad de ser cumplida luego. Entonces, simple y llanamente, mire, en derecho las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Un decreto ejecutivo dejando insubsistente estos que ha expedido el presidente serían suficientes, pero lo de fondo, y aquí no es cuestión de ampliar plazos, porque eso no va al fondo del asunto. El fondo del asunto es que esa consulta popular, la decisión, es inejecutable porque físicamente es imposible migrar el petróleo del subsuelo bajo el subsuelo, así de simple.
Ahora, en el tema de la erosión regresiva, en el 2020, recuerdo usted, en media pandemia, se rompió todo, se rompió el SOT, el OCP, el poliducto en el sector del río Coca. Como decía Verónica, se ha hablado siempre ni siquiera de una variante, lo que se tiene que hacer es un nuevo trazado de los ductos. Mire, Milton, ese es un problema multidimensional. Ahí está involucrado en ese problema, en el del reventador, y luego porque la erosión regresiva sería una consecuencia de las erupciones del reventador, históricamente hablando. Entonces, es un problema multidimensional que abarca, mire, problemas de energía, de generación eléctrica, de transporte de petróleo, de transporte de derivados del petróleo, una carretera, es decir, tema vial, y asentamientos humanos. Es decir, que no menos de 4 instituciones están involucradas. Ahí debió haberse creado, y desde hace rato, un comité para que coordine una solución integral y de largo plazo. Se sabe, existen las soluciones para la variante de los oleoductos. Perfecto, eso existe. Y está dicho que tienen que irse al otro lado, al frente de donde están en este momento. Pero el tema de la carretera, el tema de los asentamientos humanos, el tema de la central de Coca-Cola Sinclair. Sí, mire, ahí se necesita una acción de gobierno coordinada. Ahí deben cumplir la Constitución, todos los organismos deben coordinar. Cada quien actúa por su ladito, los que actúan. Otros no hacen ni dicen absolutamente nada. Yo no he escuchado nada respecto del Ministerio de Inclusión Social. Los asentamientos, cómo reubicar a la gente, cómo abastecerle, cómo solucionar sus problemas por estos fenómenos naturales. No he escuchado del Ministerio de Obras Públicas de igual manera una solución para el asunto. Entonces ahí se requiere la visión de un estadista. Ahí, en estos casos, se requiere la integración de comités de trabajo con calendarios, con cronogramas objetivos y realizables. Qué complejo, ¿no? Así es, 9 en punto. Tenemos que terminar y le queremos agradecer por habernos acompañado hoy para hacer un breve análisis de la situación crítica que vive el sector petrolero ecuatoriano. Doctor Caredro, buenos días. Gracias por acompañarnos.